Enciclopedia de Técnicas Esotéricas. El camino hacia el trance. Desarrollar el potencial oculto del ser humano es imposible sin dominar los estados alterados de conciencia. Incluso el místico más destacado, en un estado ordinario, es incapaz de obrar milagros. Son precisamente los estados de trance los que abren la puerta a las habilidades paranormales, y esta guía será su conductor para dominarlos. En este manual se abordarán las siguientes cuestiones: la diversidad de los tipos de trance y sus características, el trance médico, su aplicación con fines terapéuticos, el trance espontáneo, causas y manifestaciones, el trance narcótico, consecuencias y riesgos, euforia, éxtasis, orgasmo, nirvana, samadhi, satori, un análisis comparativo de estos estados, el trance hipnótico, métodos para alcanzarlo y profundidad del impacto, posibilidades que se abren en los estados de trance, desde la sanación hasta la telepatía. El mecanismo de acción de los estados de trance, una explicación científica. El estado de conciencia necesario para desarrollar habilidades paranormales. El volumen de la memoria operativa del cerebro y métodos para su expansión. Una perspectiva científica sobre los estados de trance, investigaciones y descubrimientos. La actividad de las ondas cerebrales, ritmos alfa, beta, teta y delta. Los filtros de la percepción, cómo moldean nuestra realidad. El ajuste de los filtros de la percepción, el control de la atención y la concentración. Los 4 pasos del trance interno, una guía práctica para su dominio. El método de la visualización en trance, la creación de la realidad deseada. El desarrollo de la atención elevada, la concentración en el objetivo. El dominio de los estados fronterizos entre el sueño y la vigilia. La práctica de la experiencia extracorporal, la salida más allá del cuerpo físico. La activación y sincronización de los hemisferios cerebrales, la armonía del pensamiento. La respiración transhipnótica, la clave para una relajación y concentración profundas. La lectura de pensamientos e intenciones de otra persona, el desarrollo de la empatía. El método de sintonización con otra persona, el establecimiento de rapport y confianza. El desarrollo de una mirada capaz de conquistar, el poder de la persuasión y la influencia. La mirada de trance, técnica y práctica. El fortalecimiento de la conexión con el subconsciente, el acceso a recursos ocultos. La activación de la glándula pineal y la hipófisis, regulación hormonal e intuición. El desarrollo de la intuición, la clarividencia y la clariaudiencia, la expansión de la percepción sensorial. El desarrollo de habilidades telepáticas, la transmisión de pensamientos a distancia. La sanación de enfermedades nerviosas y psíquicas, psicosomática y autorregulación. El aumento de la capacidad de trabajo y el potencial energético, la gestión de la fuerza vital. El desarrollo de la mirada concentrada, difusa y penetrante, técnicas de visualización. La activación simultánea de la mirada penetrante y difusa, la expansión de la conciencia. La conexión con el subconsciente de otra persona, empatía y comprensión. El ejercicio de una influencia encubierta sobre otras personas, ética y responsabilidad. La sugestión de pensamientos a distancia, la influencia telepática. 7 métodos efectivos para ganar la lotería, la psicología de la suerte y la visualización. Advertencia. La transmisión de estos conocimientos a terceros sin la debida preparación puede acarrear consecuencias impredecibles y la pérdida de los resultados obtenidos. Bases teóricas de los estados de trance. El trance es un estado especial de conciencia que se caracteriza por la focalización de la atención, ya sea en el mundo interno o en estímulos externos, pero que es distinto del estado de vigilia habitual.
La medicina moderna identifica los siguientes signos fisiológicos del trance. Fijación de la mirada en un solo punto. Dilatación de las pupilas, lo que indica un cambio en la actividad del sistema nervioso. Ralentización de los reflejos de deglución y parpadeo, lo que sugiere una disminución de las reacciones automáticas. Respiración más lenta y profunda, que promueve la relajación y la concentración. Disminución de la frecuencia cardíaca, lo que refleja una reducción del nivel de estrés. Menor reacción a los estímulos externos, lo que indica una mayor concentración de la atención. Relajación muscular, que conduce a una sensación de ligereza y libertad. Suavización de las arrugas de expresión en el rostro, reflejo de la calma interior. Retraso en las reacciones motoras, lo que evidencia una ralentización en el procesamiento de la información. Los estados de trance constituyen estados alterados de conciencia que pueden surgir por diversas razones y manifestarse de diferentes maneras. El trance médico, reconocido en la medicina, es un estado curativo que proporciona un descanso más profundo que el sueño ordinario. Durante la inmersión hipnótica, el psicoterapeuta influye en el subconsciente del paciente, llevando a cabo sanaciones y sugestiones. Este método es eficaz en la codificación para liberarse de adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción y los surge de forma natural para la influencia del cansancio, la sobrecarga de información, la espera o actividades monótonas como viajar en transporte público o escuchar música. La contemplación del arte, las conversaciones monótonas y la inmersión en los propios pensamientos también pueden inducir este estado. De esta manera, el organismo se protege del estrés excesivo. El trance no conduce al cansancio y al consumo de sustancias psicoactivas como café, tabaco. Tranquilizante, psicodélico. Estas sustancias alteran el estado general, el estado de ánimo y las reacciones psicomotoras, provocando depresión, furia, que a veces se confunden erróneamente con la iluminación. Bajo el efecto de sustancias psicoactivas, la persona puede descubrir habilidades ocultas y una comprensión más profunda de la realidad. Sin embargo, este tipo de droga es artificial y peligroso, ya que provoca dependencia psicológica y física, agota la energía nerviosa y destruye la salud. Este método, utilizado por Jung y Chamanes, requería técnicas para neutralizar los venenos. La euforia, un estado de intensa exaltación emocional, puede producirse por una respiración acelerada, psicosis, el consumo de sustancias psicoactivas o la escucha de música psicodélica. La euforia puede ir acompañada de visiones y efectos auditivos, algunos de los cuales pueden ser reales y otros, alucinaciones. El éxtasis, descrito en los textos religiosos, se alcanza a través de la oración o las danzas extáticas. Los creyentes experimentan una dicha divina, una sensación de dulzura y deleite celestiales, atribuida a la gracia divina. En este estado son posibles las visiones proféticas y las sanaciones. Los estados de trance de la conciencia representan un amplio espectro de estados alterados en los que una persona puede experimentar vivencias y revelaciones profundas. Uno de estos estados es el éxtasis, a menudo asociado con la experiencia religiosa. El estado de orgasmo, alcanzado durante el acto sexual o la masturbación, también puede considerarse un estado de trance. En ese momento se activa la glándula pineal, liberando un potente flujo de energía y hormonas. Las antiguas enseñanzas tántricas consideran el orgasmo un elemento clave de la práctica espiritual, orientado a alcanzar un orgasmo cósmico que dura horas. En el hinduismo, la energía sexual conocida como Kundalini se considera una fuerza divina capaz de despertar habilidades sobrenaturales.
Las prácticas taoístas de magia sexual utilizan la energía del orgasmo para materializar deseos. El nirvana, un estado de vacío perfecto y silencio mental, es el objetivo de las prácticas budistas y taoístas. En el nirvana, la mente y la conciencia cesan su actividad, lo que en algunas enseñanzas se considera el logro supremo. El samadhi, el objetivo supremo del yoga, se divide en savikalpa samadhi y nirvikalpa samadhi, análogo al nirvana budista. El yoga clásico incluye 8 pasos que conducen al samadhi, un estado de fusión entre el observador y lo observado, a través del cual se alcanza la conciencia cósmica superior. El satori, un destello momentáneo de samadhi, puede experimentarse en la meditación o durante una acción consciente. La hipnosis, inducida por sugestión verbal, es un estado de trance común utilizado en la medicina y otros campos. Existen la hipnosis ericksoniana, realizada por un hipnotizador, y la autohipnosis, autosugestión, en la que la persona entra en trance por sí misma. La hipnosis puede utilizarse para la sanación, la codificación, la manipulación y otros fines. Trance, un puente hacia las posibilidades ilimitadas del subconsciente. En los laberintos de la mente humana se esconden fenómenos que escapan a la comprensión cotidiana, la manipulación, el condicionamiento y, lo que es especialmente importante para el autoconocimiento, el trance. Los estados fronterizos de la conciencia son esos momentos fugaces de transición en los que la realidad habitual se disuelve, dando paso a nuevas sensaciones. Puede ser un cambio de humor pasajero, el ritmo de la respiración en el límite entre la inhalación y la exhalación, o la transición de la vigilia al sueño. Los antiguos místicos, que poseían un profundo conocimiento de la naturaleza humana, consideraban estos momentos como las puertas de la verdad, atribuyéndoles la capacidad de revelar posibilidades ocultas. Es importante señalar que el mundo de los estados de trance es vasto y diverso. Aquí solo se abordan aquellos aspectos que pueden ser útiles para el trabajo interior y el autodesarrollo. Todos los tipos de trance existentes se pueden dividir en 2 categorías principales: externo e interno. El trance externo se produce cuando la atención de una persona se dirige a un objeto o fenómeno exterior. Puede ser la llama parpadeante de una vela, la contemplación de un mandala o cualquier otro objeto capaz de captar la mirada y alejarla del flujo de pensamientos. El trance interno, por el contrario, dirige la mirada hacia el interior. En este estado, la persona se concentra en sus pensamientos, emociones, sensaciones corporales, visualiza imágenes o repite mantras. En un estado de conciencia normal, estamos limitados por las capacidades habituales que posee la mayoría de las personas. Sin embargo, en estado de trance, se abren las puertas a las capacidades de reserva del subconsciente, cuyo potencial, según los investigadores modernos, es prácticamente ilimitado. El trance se convierte en la clave para interactuar con el subconsciente, permitiendo establecer una conexión estrecha entre lo consciente y lo inconsciente. Como resultado de esta interacción, pueden manifestarse habilidades sorprendentes que la persona ni siquiera sospechaba que poseía. Un ejemplo es la práctica del trance profundo, en la que una persona se sugestiona que su cuerpo se ha vuelto invulnerable como el acero. En este estado, le colocan una losa de cemento encima y la rompen con un mazo, sin que sienta dolor ni sufra daño alguno. En los estados de trance es posible realizar cosas increíbles, caminar sobre brasas ardientes, predecir el futuro, levitar y teletransportarse. Enumerar todas las posibilidades llevaría demasiado tiempo, ya que son realmente innumerables. Los antiguos místicos utilizaban el trance para obtener información del pasado y del futuro, así como para reprogramar su propio subconsciente. Es precisamente en un estado alterado de conciencia
donde se hace posible la manifestación de habilidades paranormales que parecen imposibles en un estado ordinario. La manifestación de las capacidades extraordinarias del ser humano dentro del marco de un estado de conciencia ordinario parece una tarea irrealizable. Consideramos una analogía con la memoria en un ordenador, en todo una conexión a internet de baja velocidad, digamos de gama. La montaña de un fracaso para una visualización como de equipo real se requiere un ancho de banda significativamente mayor. La solución en este caso es cambiar con mayor velocidad con un proveedor de internet. El principio de funcionamiento del cerebro humano tiene mucho en común con el de un ordenador, aunque el cerebro es un sistema mucho más complejo, multifacético, superando en sus capacidades incluso a las máquinas computacionales más avanzadas. Para acceder a las reservas ocultas del subconsciente y a la información cósmica, es necesario realizar una especie de actualización, pasando a un nuevo plan de datos, lo que implica un aumento significativo de la memoria operativa del cerebro y una mayor velocidad de intercambio de información con el campo energético informativo cósmico. Las investigaciones científicas en este campo han revelado patrones interesantes. En un estado de conciencia normal, el cerebro procesa solo 16 bits de información por segundo, una cantidad extremadamente pequeña para tener una experiencia paranormal. Sin embargo, el subconsciente percibe cada segundo un flujo colosal de información que alcanza los 16.000 millones de bits, el cual no procesamos conscientemente, sino que se almacena en los archivos de la memoria. Esta información llega al cerebro desde diversas fuentes: el cosmos, otras personas, el pasado y el futuro. La conciencia actúa como un filtro, dejando pasar solo la información necesaria y vital en cada momento. Para expandir la conciencia y acceder a los archivos de la memoria oculta, es necesario aumentar el volumen de información subconsciente. Esto se logra mediante la transición a estados de conciencia fronterizos y de trance. Paradójicamente, para ello es necesario primero reducir la conciencia a la percepción de 1-2 bits por segundo. En este caso se liberan 14-15 bits por segundo para la percepción paranormal. La reducción de la conciencia es posible si se concentra la atención en un solo objeto, ya sea interno o externo. Por esta razón, la ciencia de los estados de trance distingue dos tipos principales de trance: interno y externo. Para dominar las habilidades de entrar en estados de conciencia alterados de trance, es necesario comenzar con la práctica. Existen diversos métodos para entrar en trance interno y externo, y cualquiera puede aprender las técnicas para una práctica diaria autónoma. La actividad eléctrica del cerebro es un indicador importante de su estado. Las investigaciones médicas con electroencefalografía han demostrado que en diferentes estados, el cerebro funciona en distintos modos de actividad de ondas eléctricas. Los científicos distinguen 4 modos principales que corresponden a diferentes estados de conciencia: alfa, delta, gamma y beta. Así, en cada momento una persona se encuentra en un estado determinado, que puede variar desde la vigilia y el sueño ordinarios hasta el trance y el estado de inconsciencia. La conciencia humana actúa como un filtro complejo, seleccionando cuidadosamente la información para protegernos de la sobreestimulación y mantener la estabilidad de nuestro mundo interior. Este mecanismo solo deja pasar lo que considera vital, mientras que el resto del flujo de datos se dirige a las profundidades del subconsciente, quedando fuera de la percepción consciente. El acceso a estos archivos ocultos solo es posible en estados alterados de conciencia, como el trance. Por eso, la afirmación "cada uno ve solo lo que quiere ver" refleja la esencia de este mecanismo de defensa, que protege a nuestro ego del impacto destructivo de información nueva y contradictoria. Oh shit.
Los experimentos con el ajuste de los filtros de la percepción permiten comprobar su selectividad y su influencia en nuestra percepción de la realidad. Un simple experimento lo demuestra de forma evidente. Intente, mientras camina por la calle, centrar su atención en buscar objetos de color rojo. Sintonice su conciencia en la onda roja y se sorprenderá de la cantidad de rojo que le rodea. Poco a poco, el mundo parecerá teñirse de ese color. Luego, repita el ejercicio con otros colores, formas, sonidos o incluso conceptos abstractos. Busque objetos redondos, números específicos o fenómenos positivos. Cada vez notará más y más de ellos. Esta técnica permite desarrollar la capacidad de ajustar conscientemente la percepción, bloquear información no deseada y moldear activamente nuestra propia imagen del mundo. Con el tiempo, es posible aprender a modelar la percepción de nuestro propio universo. Para profundizar en la práctica, se propone el ejercicio Trance Interno, 4 pasos, que permite alcanzar estados profundos de trance. En cada paso pueden surgir diversos fenómenos, como visiones clarividentes, revelaciones o alucinaciones auditivas. Dominar este estado es necesario para el trabajo posterior en el desarrollo de habilidades paranormales. El primer paso requiere crear un ambiente adecuado, una habitación ventilada, luz tenue, una vela encendida y aroma de sándalo. Elimine todas las distracciones, apague el teléfono y pida que no le molesten. Si es necesario, use tapones para los oídos para aislarse del ruido. Acuéstese sobre una superficie plana y firme, como una esterilla o una manta. Es importante que esté abrigado y cómodo. Adopte la postura del cadáver, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las palmas hacia arriba. Durante 5 segundos mire fijamente al frente con los ojos abiertos, manteniendo una mirada inmóvil e indiferente. Luego, cierre los ojos, realice 3 respiraciones profundas, reteniendo el aliento durante unos segundos después de cada inhalación. Mentalmente, dese la siguiente instrucción. Cuando termine el trabajo, saldré de este estado sintiéndome descansado, alegre y lleno de energía. Comience a relajar todos los músculos del cuerpo, moviendo secuencialmente la atención desde la cabeza hasta la punta de los pies. Ordene mentalmente a cada parte del cuerpo que se relaje. Repita este proceso 3 veces. Mi rostro se relaja, los músculos de mis labios se relajan, mi lengua se relaja, mis cejas se relajan. La inmersión en las profundidades del subconsciente comienza con el primer paso, donde el cuerpo se libera gradualmente de la tensión, los músculos se relajan e incluso las cejas pierden su ceño fruncido. Cuando la sensación física de uno mismo se disuelve, llega el momento de pasar a la siguiente etapa del trance interno. El segundo paso exige una respiración consciente y pausada. Es importante evitar la más mínima pausa entre la inhalación y la exhalación, creando una transición fluida entre ambas. Durante la inhalación pronuncie mentalmente la palabra inhalar y durante la exhalación exhalar. Este proceso continúa durante 10-15 minutos, hasta que sienta una sensación de ligereza y entumecimiento en las extremidades. Cuando el cuerpo alcance un estado de completa inmovilidad y calma, puede pasar con seguridad al siguiente paso del ejercicio. En el tercer paso, la imaginación dibuja la imagen de una escalera infinita que desciende hacia una oscuridad impenetrable, envuelta en una densa niebla. Con cada paso, acompañado de una cuenta mental, primer escalón, segundo escalón, tercero. La persona se sumerge más profundamente en su mundo interior, aislándose de las influencias externas. De esta manera se alcanza un estado de trance profundo.
creando una sensación de suspensión entre realidades, un estado intermedio de conciencia. Tan pronto como esta sensación se vuelva perceptible, puede pasar al siguiente paso del ejercicio. El cuarto paso requiere una concentración total en la fórmula mística OM. Debe pronunciarse mentalmente, cantándola en diferentes tonos, cambiando el ritmo y el volumen, todo en la mente. Cuando se alcanza un estado en el que todos los pensamientos desaparecen y solo queda el OM, se puede pasar al segundo ejercicio, dedicado a la visualización en trance. El segundo ejercicio, visualización en trance, se realiza sin salir del estado de trance interno. Es necesario imaginar una esfera dorada brillante en la zona del entrecejo, en la región del llamado tercer ojo. Es importante mantener esta imagen mental durante 3-5 minutos, mientras se sigue repitiendo OM. Si la esfera se escapa o desaparece del campo de visión, es necesario devolverla con un esfuerzo de voluntad, concentrando toda la atención en ella. En su imaginación, puede aumentar y disminuir la esfera, estirarla, cambiar su forma y hacerla girar. Al principio, esta práctica puede parecer difícil, pero con la experiencia, la habilidad se desarrollará y fortalecerá. El tercer ejercicio, desarrollo de la atención elevada, comienza adoptando una postura cómoda, relajándose y cerrando los ojos. Es necesario concentrarse en la articulación del codo del brazo derecho y comenzar a flexionarlo muy lentamente, moviéndose con la máxima suavidad posible. El brazo se flexiona por completo y luego se extiende con la misma lentitud. Todo el proceso dura entre 5 y 10 minutos, no menos. Es importante observar internamente todas las sensaciones en el brazo, bloqueando conscientemente cualquier pensamiento ajeno. Como ejercicio adicional, se puede utilizar incienso. Se coloca en un soporte sobre una mesa y la persona se sienta enfrente con la espalda recta. Se enciende el incienso y la persona, relajada, observa atentamente la punta incandescente. Cuando el incienso se haya consumido hasta la mitad, se apaga. En la siguiente sesión se observa la combustión de la parte restante. Como parte de la siguiente etapa de formación, se propone centrar la atención en la persistencia de la imagen en la rutina. Se nos sitúa de frente a un reloj hexagonal y seguirá atentamente su movimiento por la esfera, envolviendo la observación de su movimiento desde 60. Esta práctica de contemplación debe continuarse durante 5 y 10 minutos, tras lo cual se recomienda cerrar los ojos y pasar varios minutos en un estado de completa relajación. El cuarto ejercicio se dedica al dominio de los estados fronterizos. En el momento en que la conciencia comienza a sumergirse en el sueño, se debe intentar rastrear el proceso de transformación que ocurre al pasar del estado de vigilia al sueño. En caso de lograr capturar este estado de transición, es necesario esforzarse por mantenerlo durante un tiempo. Rastrear el momento del despertar representa una tarea más compleja. Para resolverla se recomienda programar previamente el subconsciente utilizando la siguiente fórmula. Mi subconsciente registrará el proceso de mi despertar de tal manera que podré recordarlo con claridad. Las prácticas de inmovilidad absoluta ocuparon un lugar significativo en la formación de muchos años en los monasterios budistas del Tíbet. Estas prácticas, consideradas la cima del conocimiento, tienen un carácter universal. Los antiguos monjes, que les dedicaban años, alcanzaban la iluminación y revelaban las capacidades ocultas de su mente. Antes de retirarse a una cueva durante varios años para realizar estas prácticas, los maestros aconsejaban dejar todos los conocimientos y experiencias previas fuera de ella. Siguiendo este principio, se propone dejar de lado temporalmente todas las prácticas estudiadas y aplicadas anteriormente para abordar la práctica absoluta con un enfoque renovado. El secreto de los secretos
consiste en lo siguiente: para desplazar con éxito el punto de conciencia a un nuevo nivel de desarrollo evolutivo, es necesario asimilar firmemente una serie de acciones del superhombre. Aquí y ahora es el único instante real de la eternidad, que existe siempre y no depende del espacio ni del tiempo. Independientemente de la ubicación y el momento, una persona siempre se encuentra aquí y ahora, en el instante de la verdad. El instante de la verdad es una inevitabilidad, un punto de no retorno donde las máscaras caen y solo queda el yo puro. Todas las barreras que parecen inamovibles surgen de los pensamientos. Cuando la mente se silencia, las cadenas caen y se abre el camino hacia la perfección. La perfección es la quinta esencia de la felicidad, el punto más alto de la alegría. La alegría no necesita justificaciones ni objetivos, es autosuficiente, pues cada acción, cada aspiración del ser humano está dirigida a alcanzarla. Renunciar a las acciones vanas abre las puertas al reino de la alegría, pues ésta nace de la serenidad, no de la actividad frenética. Es necesario actuar permaneciendo en la inacción y estar inactivo mientras se realizan acciones. La inacción es un estado de absoluta calma mental que acompaña a cualquier acción. La acción, a su vez, es una manifestación de la actividad de la conciencia que no perturba la serenidad. Comprender la unidad de la acción y la inacción otorga la libertad de las cadenas de causa y efecto. El ser humano es simultáneamente aquello y esto, y ni aquello ni esto. El universo de cada uno está encerrado en su conciencia y solo él determina qué ha de ser y qué ha de caer en el olvido. Él es la verdad suprema, el alfa y el omega, eterno e inmutable. Sus pensamientos forman la realidad que percibe. Cada persona posee pensamientos y subpensamientos, sensaciones y subsensaciones. Los pensamientos son impulsos conscientes, mientras que los subpensamientos se ocultan en las profundidades del subconsciente. Análogamente, las sensaciones son sentimientos manifiestos y las subsensaciones son sus análogos ocultos. El ser humano siempre conoce únicamente sus propias sensaciones.
Todo el mundo, visible e invisible, no es más que el reflejo de sus pensamientos, subpensamientos, sensaciones y subsensaciones. El cambio en los subpensamientos y las subsensaciones conlleva la transformación del mundo. En esto reside la magia interior. La eliminación de todas las sensaciones conduce a la desaparición del mundo. El espacio donde los sonidos se silencian y las imágenes desaparecen es el intermundo. A través de este vacío se puede penetrar en cualquier mundo creado por la mente. Dentro de cada persona se encierran innumerables mundos y océanos de posibilidades. Lo que ve es una proyección de sus subpensamientos en la pantalla de la conciencia externa. Existen la conciencia externa y la interna, así como dos pantallas de percepción, la externa y la interna. Es necesario aprender a apagar ambas pantallas para entrar en el intermundo y a encender la pantalla interna para modificar la externa. Para apagar las pantallas, se debe sumergir en lo más profundo de uno mismo, disolverse en ese espacio interior sin prestar atención al entorno. Si surgen imágenes internas, es necesario apartarse conscientemente de ellas, profundizando cada vez más. En el nivel más profundo de inmersión, desaparecen tanto el mundo externo como el interno. La reflexión diaria sobre estos axiomas acerca la conciencia a un estado absoluto de trance. La existencia incorpórea es uno de los ejercicios más poderosos y requiere una atención especial. Sin embargo, los demás conocimientos también son importantes y serán útiles en prácticas futuras. El ejercicio yoga real de la contemplación comienza adoptando una postura corporal cómoda y relajando todos los músculos. Se puede sentar en un sillón o una silla, o tumbarse, aunque en este caso existe el riesgo de quedarse dormido. La habitación debe estar en penumbra o en completa oscuridad, en silencio, sin música ni incienso. Para un aislamiento total de los sonidos externos, se recomienda usar tapones para los oídos o auriculares especiales de insonorización. Se propone un conjunto de ejercicios destinados a alcanzar una relajación profunda y activar el trabajo de ambos hemisferios cerebrales. El primer paso es crear las condiciones óptimas para la concentración. Es necesario retirarse a un lugar tranquilo donde nada pueda distraer. Se recomienda usar tapones para los oídos para aislarse completamente de los sonidos externos. Es importante adoptar una postura inmóvil, controlando cada músculo para evitar el más mínimo movimiento. La respiración debe ser regular y profunda, sin prisas. Se debe comenzar con un ritmo de respiración simple. Inspirar durante 1 segundo, retener la respiración durante 1 segundo y expirar durante 1 segundo. Gradualmente, cada día la duración de cada fase de la respiración se aumenta en 1 segundo, excluyendo la retención en la expiración. Por ejemplo, el segundo día el ritmo será de 2 segundos para la inspiración, 2 segundos de retención y 2 segundos para la expiración, y así sucesivamente. En caso de sentir incomodidad o mareo, se debe detener el ejercicio de inmediato. Cuando la respiración se vuelva automática y natural, es necesario soltar el control sobre ella y simplemente observar el proceso. Durante la práctica es importante reprimir cualquier impulso de moverse, ya sea el deseo de rascarse o de tragar saliva. La atención debe seguir a los pensamientos, de la misma manera que un animal sigue a su dueño. Es necesario soltar el control sobre uno mismo y simplemente observar los movimientos de la mente en su interior sin entrar en conflicto con ella. Al finalizar el ejercicio se debe salir suavemente del estado de trance y volver al estado normal. Se recomienda practicar esta técnica diariamente durante 1 o 2 horas a lo largo de 2 semanas. Las técnicas presentadas se realizan una vez al día durante 7 días consecutivos, dejando de lado temporalmente todas las demás prácticas. El objetivo de estos ejercicios es activar el trabajo de ambos hemisferios cerebrales.
Se considera que muchas de las imperfecciones humanas surgen porque en cada momento solo un hemisferio está activo, ya sea el derecho o el izquierdo. Esto conduce a una limitación del pensamiento y a la lucha de los opuestos. La conciencia humana percibe el mundo a través del prisma de la dualidad, bueno-malo, dolor-placer, negro-blanco, etc. Es precisamente la dualidad la que subyace en la comprensión y el pensamiento mundanos. Por ejemplo, un hombre se siente atraído por una mujer y una mujer por un hombre. Las personas buscan el placer y evitan el sufrimiento. Se considera que este es el principal estímulo y motivo de la vida humana. El miedo al dolor y el anhelo de placer determinan muchas de las acciones de una persona. Para evitar el dolor, las personas inventan diversas herramientas y técnicas, la medicina, los negocios, la industria militar, etc. Todo lo demás sirve para obtener placer. En contraposición a esto, las antiguas enseñanzas místicas instan a ir más allá de la percepción dualista y a tomar conciencia de la unidad del mundo. En estado de trance o meditación, una persona puede sentir la unidad de sí misma con todo el universo. Investigaciones modernas muestran que los lóbulos temporales del cerebro son responsables de este estado. Los lóbulos temporales del cerebro, como es sabido, son responsables de múltiples funciones cognitivas. En esta sesión se propone activar los lóbulos temporales del cerebro con el fin de alcanzar la conciencia de la unidad universal y superar la percepción dualista del mundo. Este proceso implica la activación armoniosa de ambos hemisferios cerebrales. Como herramienta para esta práctica meditativa, se utiliza una ilusión visual, una especie de imagen hipnótica. Para realizar el ejercicio con éxito, es necesario imprimir previamente la imagen con alta calidad. Todos los materiales necesarios para el trabajo se proporcionan en los archivos adjuntos. Se recomienda imprimir en color y, si se desea, enmarcar la imagen para facilitar su uso posterior. Coloque la imagen a la distancia de un brazo extendido frente a usted. Adopte una postura cómoda, asegurándose de que la espalda esté recta, y coloque las manos sobre las rodillas con los dedos en el gesto del conocimiento. Centre su mirada en la parte central de la imagen, en el área entre los círculos concéntricos. Intente mantener la mirada inmóvil durante 5-10 minutos, conservando la atención y la concentración. Luego, cierre los ojos y relájese durante 5-10 minutos. Después de esto puede abrir los ojos y pasar al siguiente ejercicio de respiración. Importante. Se recomienda encarecidamente imprimir la imagen proporcionada, ya que la visualización de estímulos visuales similares en la pantalla de un monitor puede afectar negativamente la salud ocular. La activación de ambos hemisferios cerebrales también se logra mediante la realización de ciertas acciones. Se sabe que los movimientos de cada mano y, en consecuencia, de cada mitad del cuerpo, son controlados por el hemisferio opuesto del cerebro. El ser humano tiene órganos pares: 2 ojos, 2 manos, 2 piernas, 2 oídos, 2 fosas nasales, etc. La activación de ambos hemisferios se puede lograr realizando simultáneamente diferentes acciones con cada mano. Al principio esto puede parecer difícil, pero con la práctica se vuelve completamente factible. Siéntase cómodamente y prepárese para realizar el ejercicio. Prepare 2 hojas de papel en blanco y tome un bolígrafo en cada mano. Simultáneamente con la mano izquierda escriba números y con la derecha letras. Los números deben escribirse en orden y las letras en orden alfabético. Intente mantener la concentración y pensar en 2 direcciones al mismo tiempo. Esto contribuye al desarrollo del pensamiento lateral, permitiendo activar ambos hemisferios cerebrales. Continúe realizando el ejercicio hasta que haya completado todo el alfabeto. Luego, intente cambiar de manos. Con la mano derecha, escriba los números y con la izquierda, las letras. Escriba en orden inverso,
Por ejemplo, 33, 32, 31, 30, 29. Y las letras Z, I, X. Y así sucesivamente. Al principio puede parecer difícil, pero el entrenamiento regular sin duda dará resultados. A medida que domine el ejercicio, podrá resolver 2 problemas lógicos simultáneamente, lo que sin duda aumentará su coeficiente intelectual, AC y E. La respiración transhipnótica es una técnica que permite alcanzar un estado de trance más profundo y explorar las capas más profundas de la psique. La respiración, siendo una función fundamental del organismo, está inseparablemente ligada al subconsciente. Es la base del ritmo de la vida y de la conciencia. El cese de la respiración conduce inevitablemente a la muerte. Al cambiar el ritmo de la respiración, se puede influir en la personalidad, la visión del mundo y abrir nuevos horizontes. Cabe señalar que el estado y el ritmo de la respiración cambian según la actividad. En un estado de ira, prisa o durante la intimidad, la respiración se acelera y se profundiza. En el proceso de la actividad creativa, la reflexión, la oración o la meditación, la respiración se ralentiza. En un estado de relajación profunda, la respiración humana se ralentiza. La regulación consciente del ritmo respiratorio puede alterar el estado de conciencia. Para comprender el mundo interior y los pensamientos de otra persona, se puede intentar sincronizar la propia respiración con la suya. Los antiguos yogis afirmaban que la respiración lenta abre el camino a las capacidades superiores. Ciertos ritmos respiratorios favorecen el desarrollo de la elocuencia, otros la telepatía y otros la levitación. Estos aspectos se estudiarán en detalle en las próximas sesiones. En la etapa actual es importante tomar conciencia de que el ritmo de la respiración desempeña un papel clave, incluso en el desarrollo de las capacidades superiores. Para realizar el ejercicio es necesario sentarse con la espalda recta, relajarse, cerrar los ojos y colocar las manos sobre las rodillas en el gesto del conocimiento, cerrando el circuito energético. La lengua debe presionarse contra el paladar superior. Luego, se realiza una inspiración con una cuenta mental. OM 1, OM 2, OM 3. Se retiene la respiración por la misma cuenta y después se realiza una expiración con una cuenta análoga. Este ciclo se repite 3 veces. A continuación, el proceso se repite, pero la cuenta se aumenta a 4, y así 4 veces. Luego, la cuenta se aumenta a 5 y el ciclo se repite 5 veces. Después de esto se debe adoptar la postura del cadáver durante 5-10 minutos, relajándose por completo. Al día siguiente se puede comenzar la respiración con la cuenta de 4 y llevarla hasta 6, y luego comenzar con la cuenta de 5 y llevarla hasta 7. Como resumen de la etapa actual de trabajo con el trance, es necesario señalar que en la próxima sesión comenzará el dominio de las técnicas clave necesarias para el desarrollo posterior. El trance es un estado alterado de conciencia en el que el cerebro funciona de manera diferente, lo que permite percibir fenómenos de un orden más sutil, como visiones astrales y los pensamientos de otras personas. En esta etapa de la formación, es importante aprender a entrar rápidamente en trance en el momento adecuado, así como a vivir y trabajar en este estado. Trabajar en trance aumenta significativamente la productividad gracias a la liberación de recursos subconscientes, convirtiendo a la persona en un superhombre. Para aprender a vivir en trance, es necesario aprender a mirar el mundo con una mirada difusa. La mirada de trance permite estar siempre en un estado de trance, lo que contribuye al éxito en diversas áreas de la vida. Para entrar rápidamente en trance, es necesario entrenar la mirada. Esto se puede hacer tanto en la vida cotidiana como con la ayuda del yantra proporcionado en la sesión anterior.
Existen 5 tipos de mirada, cada uno de los cuales corresponde a un estado de conciencia determinado. 1. La mirada común, que se desplaza de un objeto a otro. 2. La mirada concentrada dirigida a la contemplación fija de un punto u objeto, lo que constituye el primer nivel del trance externo. Este tipo de mirada se practicó en sesiones anteriores. 3. La mirada difusa que abarca todo el campo de visión, incluida la visión periférica, lo que constituye el segundo nivel del trance externo. 4. La mirada que atraviesa, en la que la vista se concentra pero mira como a través de los objetos, lo que constituye el tercer nivel del trance externo. La mirada que atraviesa y difusa, en la que la vista mira a través de los objetos no hacia un solo punto, sino como hacia el vacío cósmico, lo que constituye el cuarto nivel del trance externo. Dominan las 4 variedades de la mirada natural. La persona es capaz de alcanzar un estado de trance continuo, lo que abre la percepción a una nueva realidad que libra de las ansiedades. La mente encuentra la paz y la razón. La claridad. Para la práctica de todos los tipos de mirada existe una técnica especial que contribuye al desarrollo de la atención, la revelación de las capacidades ocultas del cerebro, el fortalecimiento de la conexión con el subconsciente, la activación de la glándula pineal y la hipófisis, el desarrollo de la intuición, la clarividencia, las capacidades telepáticas, la sanación de enfermedades nerviosas y psíquicas, así como el aumento de la capacidad de trabajo general y del nivel energético. La preparación para una práctica incluye el uso de un llanto imprimido en una hoja de tamaño y fijado en la pared de manera que su punto central se encuentre ligeramente por encima del nivel del ojo, aproximadamente a la altura del entrecejo. Es importante sentarse con la espalda recta, ya sea en una silla o en la postura del loto. Se recomienda realizar la práctica de inducción del trance externo una vez al día, por la mañana o por la tarde, antes de comer y después de tomar una ducha o un baño. Antes de comenzar se puede beber agua, zumo, té o café. La duración de la práctica es de 15 minutos al día, por lo que es necesario poner una alarma. Es importante que nadie interrumpa durante la práctica. Para crear una atmósfera adecuada, se puede poner música agradable o permanecer en silencio, así como encender incienso. Primer nivel, la mirada concentrada. Es necesario sentarse erguido con la espalda recta frente al yantra, a la distancia de un brazo extendido, y mirar directamente al punto en el centro del yantra. Toda la atención debe centrarse exclusivamente en ese punto. Se debe mirar fijamente, sin desviar la vista y tratando de no parpadear. Si surge el deseo de parpadear, se recomienda entrecerrar ligeramente los ojos y luego volver a abrirlos para humedecer la pupila. Si los ojos se cansan o aparecen lágrimas, se deben cerrar y relajar. Una vez que la tensión desaparezca, se pueden volver a abrir los ojos y continuar mirando el punto. Segundo nivel, la mirada difusa. Mirando el punto como en el primer nivel, es necesario desenfocar la vista, utilizando la visión periférica y abarcando todo el panorama de la realidad que se tiene delante. Los ojos deben cubrir todo el yantra por completo, sin destacar áreas específicas. Intente desenfocar aún más, contemplando el yantra y parte de la pared o la habitación frente a usted. Durante la mirada desenfocada es importante observar los cambios internos. Este es el primer nivel del trance externo. Los pensamientos se calman y en el interior reina la paz. Si esto ocurre, significa que el ejercicio se ha realizado correctamente. Tercer nivel, la mirada que atraviesa. Después de superar con éxito los 2 niveles anteriores, se puede proceder a la mirada que atraviesa. Consiste en mirar como si fuera a través de todos los objetos, en este caso a través del yantra y la pared. Para lograr esta mirada es necesario imaginar que lejos, detrás del yantra, a nivel del horizonte,
Hay un punto rojo imaginario. Se debe mantener la mirada en esa área el mayor tiempo posible. Busque la constancia en su práctica y no permita que las dificultades le detengan en el camino hacia la perfección de la mirada penetrante. El desarrollo diario de esta habilidad es la piedra angular del sistema, permitiéndole ejercer una influencia sutil pero poderosa tanto en personas del sexo opuesto como en quienes le rodean en general. Esta mirada se convierte en una herramienta para la transmisión telepática de pensamientos y sentimientos, otorgándole la capacidad de influir en los demás a un nivel subconsciente. El cuarto nivel de maestría, la mirada penetrante difusa, es una continuación lógica de la fase anterior y concentrada, sin perder la sensación de penetración a través, suavemente de la concentración en estado de desenfoque. Sumerge en la contemplación del vacío infinito y siente su presencia a su alrededor. Permite disolver su conciencia en el deber y dirige su mirada hacia la nada. Es desencadenar el profundo de trance externo que abre nuevos horizontes de percepción. A pesar de la importancia de dominar los 4 niveles, en la vida cotidiana es suficiente para utilizar el segundo, la mirada difusa. Los niveles más profundos deben emplearse solo cuando sea necesario, en situaciones que requieran la máxima concentración e influencia. Practicar la mirada de trance en situaciones reales es la clave para conectar con el subconsciente de otras personas. Al dominar esta técnica, podrá penetrar fácilmente en sus pensamientos, leer información de las profundidades de su memoria, ejercer influencia telepática a distancia y transmitir órdenes silenciosas. Para alcanzar la maestría en el arte de la penetración subconsciente, es necesario desarrollar habilidades de sintonización y una mayor concentración de la atención. Comience fijando la vista en un punto situado en el centro de una hoja de papel blanca y limpia. La hoja debe colocarse a la distancia de un brazo extendido, sujeta a una pared. El tamaño del punto debe ser similar al de una pupila y su posición, ligeramente por encima del nivel de los ojos. Siéntese frente al objeto de concentración y fije su mirada en el punto. Este ejercicio le permitirá desarrollar un alto nivel de concentración y una fuerza en la mirada capaz de quebrar cualquier resistencia. Practique a diario, comenzando con 1 minuto y aumentando gradualmente el tiempo de contemplación en 1 minuto cada día. Cuando su mirada se vuelva estable e inquebrantable, pase a la segunda parte del ejercicio. Entre en un estado de contemplación fija del punto y luego desplace su atención y su mirada más allá de él, imaginando allí otro punto, de color rojo, como si estuviera detrás de la hoja de papel, en un horizonte imaginario. Cuando sea capaz de mantener la atención en este punto imaginario durante 10 minutos, podrá pasar a la técnica de sintonización con otra persona. La sintonización con un individuo implica copiar su postura, mirada, respiración y ritmo del habla durante la comunicación. De esta manera usted se alinea con sus vibraciones y establece una conexión más estrecha con su subconsciente y su campo energético. La comunicación se vuelve más confiable y productiva, abriendo nuevas posibilidades para el entendimiento mutuo. Una vez dominadas las habilidades de sintonización, proceda a estudiar la técnica de conexión con el subconsciente. Para ello, primero debe sintonizar con el comportamiento y el ritmo de las vibraciones de la persona, y luego enfocar completamente su atención en su personalidad, sin distraerse con estímulos externos. Gradualmente, comenzará a penetrar en las profundidades de su subconsciente. Durante la conversación o la observación, mírela de la misma manera que miraba el punto, y luego pase a contemplar el punto rojo imaginario dentro de su cabeza. Mire a través de su interlocutor, y su mirada se encontrará dentro de él.
De esta forma, obtendrá acceso a su campo de información interno y podrá leer información oculta en su memoria. Al sumergirse en las profundidades de su mundo interior, una persona adquiere la capacidad de transmitir pensamientos y deseos a otros. Sin embargo, debe recordar la responsabilidad moral. Cualquier acción dirigida a causar daño volverá a su iniciador con una fuerza multiplicada. La ley del boomerang es implacable, y las intenciones negativas se volverán contra quien las envió. Para establecer contacto con una persona, es necesario observar atentamente su comportamiento, sintonizando con su ritmo y sus gestos. Es importante hacerlo de manera sutil para no causar irritación o sospechas. Una mirada directa y fija puede ahuyentar al interlocutor, por lo que es mejor concentrar la atención en el área entre las cejas o en la punta de la nariz. Esto creará la ilusión de contacto visual sin generar incomodidad. Al repetir sus movimientos y expresiones faciales, debe evitar la caricatura para no parecer burlón. Copiar ligeramente la postura y las microexpresiones faciales ayudará a establecer una conexión subconsciente sin levantar sospechas. Existe una técnica de sugestión telehipnótica a distancia que requiere práctica en lugares concurridos. Para empezar, debe adoptar una posición cómoda, relajarse y elegir un sujeto para la sugestión. Es preferible que sea una persona que esté de espaldas. A continuación, debe enfocar su mirada en la nuca, intentando pasar desapercibido. Es necesario sintonizar con el campo energético del sujeto y sentir su energía. Luego, su mirada debe penetrar en la profundidad del cráneo, hasta el centro mismo del cerebro. Imaginando cómo el pensamiento que desea sugerir abandona su tercer ojo y se dirige directamente a la cabeza del sujeto, debe repetirlo con insistencia, sin distraerse con pensamientos ajenos. Por ejemplo, puede repetir: gira la cabeza hacia la izquierda. Con un entrenamiento persistente, la sugestión funcionará. Los ejercicios regulares le permitirán desarrollar esta habilidad hasta el punto de poder sugerir pensamientos instantáneamente a cualquiera, haciendo que las personas cumplan órdenes silenciosas. El estado de trance también puede utilizarse para desarrollar la intuición y alcanzar el éxito en juegos de azar como la lotería. Existen métodos que permiten usar el trance para adivinar números o símbolos. Estas técnicas han sido probadas por muchas personas que aspiran a ganar. Prácticas similares pueden aplicarse en los mercados de valores para operar con éxito. Uno de los métodos consiste en lo siguiente: al entrar en un estado de trance profundo con los ojos cerrados, debe imaginar frente a usted un tablero con números o símbolos. Luego, debe dar a su subconsciente la orden: marca todos los números, símbolos, ganadores en color rojo. Es importante memorizar esta combinación y anotarla en un papel después de salir del trance. Para aquellos que buscan probar suerte en la lotería, existen métodos basados en la interacción con el subconsciente. Estas técnicas requieren práctica y una inmersión profunda en el estado de trance. El método consiste en registrar la información en papel después de alcanzar el estado de trance. Otro método implica visualizar el descenso por una escalera donde cada peldaño corresponde a un símbolo de la lotería. Después de repetir este proceso 3 veces, se le da al subconsciente la orden de resaltar los símbolos ganadores, que luego se registran. Un tercer método consiste en, estando en trance, permitir que la mano escriba automáticamente los números ganadores, desactivando el control consciente. El cuarto método sugiere usar un boleto de lotería y, en estado de trance, dejar que el dedo señale las combinaciones ganadoras. El quinto método implica observar el boleto de lotería en estado de trance, prestando atención al parpadeo del ojo izquierdo, que debería indicar los símbolos ganadores. Es importante recordar que estos métodos requieren una práctica prolongada y no garantizan una victoria del 100%.
Se recomienda llevar un diario de observaciones y tener en cuenta los días favorables, como los miércoles y domingos a las 12 del mediodía, así como la fase de la luna creciente. La visualización de la victoria también es un elemento crucial. Cabe señalar que muchas loterías pueden ser fraudulentas, y los métodos descritos anteriormente solo funcionan en sorteos honestos. Todas las prácticas deben realizarse con precaución, aumentando gradualmente el tiempo de ejecución para evitar sobrecargas. Antes de comenzar, es necesario leer atentamente las instrucciones y ser consciente de las posibles consecuencias de una ejecución incorrecta de las técnicas. Mucha suerte en el dominio de estos métodos extraordinarios.